Muy buenos días. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy este espacio tan importante de crecimiento científico y académico. Vamos a compartir hoy la conferencia sobre uso de tecnología en manejo de úlceras de pie diabético. Es muy importante cuando nosotros como profesionales de la salud vamos a indicar una tecnología o un apósito de tecnología avanzado en una úlcera de pie diabético, poder comprender cuál es el efecto que estamos deseando o que estamos esperando obtener en la evolución del proceso de cicatrización de esta lesión y qué podemos llegar a indicar o a formular en un momento dado dependiendo la cobertura de nuestros servicios en salud. En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la resolución 2481 del 2020, avala el uso de la tecnología y de todos los dispositivos médicos que nosotros requeriríamos en un momento dado utilizar para el manejo y el cuidado de úlceras de pie diabético y lesiones de tejidos blandos. Todo el uso de estos dispositivos a través de esta norma con cargo a la UPC o unidad de pago por capitación. No están mediados por el servicio donde estemos atendiendo el paciente. Significa que nosotros podríamos indicar o formular la tecnología que requiramos de acuerdo a la valoración clínica que hagamos en servicios de urgencia, hospitalización, cirugía, en servicios ambulatorios como son las clínicas de heridas de consulta externa y también a nivel domiciliario. Pero para esto, ¿qué debemos comprender? Que el proceso de cicatrización en una úlcera de pie diabético es un proceso dinámico, no es un proceso estático, que está mediado sí por una patología crónica que debe ser totalmente controlada y debemos hacer un manejo integral de la misma para poder tener un muy buen resultado. Pero es importante comprender que dentro de estas fases del proceso de cicatrización nosotros podemos tener varios momentos en los que debemos actuar y debemos comprender cuál es la tecnología indicada para cada uno de esos momentos del proceso de cicatrización. Podemos tener una fase de hemostasia, una fase aguda de hemostasia o inflamación, donde claramente vamos a tener la presencia de tejidos desvitalizados, ya sea el tejido necrótico seco, el tejido necrótico húmedo o el tejido esfacelar, que va a requerir retirarlo rápidamente para disminuir precisamente esa respuesta inflamatoria. Cuando ya pasemos a una fase mucho más avanzada, como es toda la fase de cicatrización a nivel de tejido proliferativo y que nos enfrentemos a tejidos de granulación, vamos a tener otras necesidades diferentes. Entonces, el reto nos va a plantear a nosotros desde el tejido cicatrizal que estemos encontrando o desde la fase de cicatrización que estemos atravesando, me va a requerir enfrentar retos como el manejo del exudado, la eliminación de tejido desvitalizado, hacer un control de la carga microbiana y cuando ya yo pase a fases de proliferación o de epitelización, hacer una protección adecuada y una prevención de formación de biofilm, proyectar esa granulación de manera organizada hacia un proceso de epitelización y llevar a feliz término la cicatrización de esta úlcera de pie diabético. Dentro de las tecnologías que podemos contar para hacer la intervención de estas lesiones en las primeras etapas de cicatrización están los hidrogeles y en este caso voy a hablar del gel hidrocoloide hidroactivo. Este gel hidrocoloide hidroactivo tiene grandes propiedades porque nos ayuda a hacer un desgridamiento de tipo autolítico de una manera natural y selectiva. Todo ese tejido desvitalizado que podemos llegar a encontrar en nuestras úlceras de pie diabético lo podemos retirar haciendo una donación de humedad a través de esta tecnología, gracias a que su contenido es totalmente estéril y me permite hacer una aplicación de la misma manera en el lecho de la herida. Frente a tejidos necróticos secos, tejidos necróticos húmedos, tejidos esfacelares, dona una gran cantidad de humedad, pero a la vez juega con un efecto muy importante que es mantener un pH ácido en el lecho de la herida. Finalmente nos va a ayudar con varios aspectos, uno que es la hidratación del tejido seco, ayudándonos a favorecer la penetración de ese tejido para que se desprenda de manera autolítica, hacer un rápido retiro de ese tejido desvitalizado, generando una formación de nuevos vasos sanguíneos que nos lleven a generar un tejido de granulación de una manera mucho más organizada. El pH ligeramente
ácido, que está entre 5 y 6, nos permite a nosotros contrarrestar o reducir esos riesgos de infección, evitando y controlando la carga microbiana que se puede generar en el lecho de la herida. Y algo muy importante es que tiene un efecto hidrorregulador que absorbe y dona humedad de acuerdo a la necesidad de la herida, permitiéndonos una duración dentro de la herida más o menos de 3 a 7 días. En la imagen podemos ver cómo a través de una aplicación de gel hidrocoloide hidroactivo podemos pasar de una fase totalmente inflamatoria con un tejido desvitalizado a una fase proliferativa con tejido de granulación, generando una contracción organizada del tamaño de la herida. Dentro de los hidrogeles también contamos con el apósito hidratante con alginato para heridas dérmicas. En este caso tenemos esta tecnología para hidratar totalmente el tejido seco, sobre todo en los casos del paciente que ya está presentando signos de neuropatía autonómica, nos permite mantener un medio ambiente húmedo en una, digamos que en una aplicación totalmente expuesta, es decir, que yo solamente aplicando una capa de este apósito hidratante voy a tener una cobertura importante, me va a generar también un pH entre 5 y 6 que va a ayudar directamente a contrarrestar la formación y la colonización bacteriana en el lecho de la herida. Vamos a resolver todo lo que tiene que ver con grietas, con resequedad. En la fase de granulación vamos a potenciar esta fase de granulación, a llevarla a una fase de epitelización y a un cierre mucho más pronto de la lesión, como lo vemos en las imágenes que estoy proyectando, y asimismo tiene un efecto muy importante en la protección de úlceras con exposiciones tendinosas, porque nos va a permitir una hidratación profunda y a la vez nos va a proteger el paquete tendinoso de la resequedad y que este tejido llegue a desvitalizarse y a perderse, poniendo en riesgo también la movilidad del pie del paciente. Pasamos a las tecnologías retenedoras de humedad. En esta línea se encuentran los apósitos hidrocoloides. En este momento me refiero al apósito hidrocoloide grueso con fórmula de gel controlada que ejerce una acción de terapia oclusiva, dando unas bondades de impermeabilidad, de mantener un ambiente húmedo, de favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos y la disminución del dolor. Actúan de manera sinérgica con el gel hidrocoloide hidroactivo para ayudar a favorecer un desbridamiento autolítico, disminuyendo estos tiempos de etapa inflamatoria y retirando de una manera también organizada y sobre todo atraumática del lecho de la herida esos tejidos que no sirven y que retrasan en un momento dado o estancan el proceso de cicatrización en las úlceras de pie diabético. En esta misma línea de apósitos retenedores de humedad se encuentra el apósito hidrocoloide extradelgado, que tiene una función mucho más importante en la parte de protección, sobre todo en los sitios de prominencia ósea, en los sitios donde hay contacto con el calzado o cuando ya tenemos lesiones superficiales o lesiones que han sido cicatrizadas recientemente y todavía requieren de protección para llevar en la última fase del proceso de cicatrización a una maduración y a un fortalecimiento de ese tejido epitelial nuevo formado. Vamos a ver un caso de retos y resultados con un cuidado de pie diabético ulcerado con compromiso tendinoso. En este caso vemos un paciente de 53 años con diabetes desde el año 2012 con un antecedente de una amputación del segundo artejo. El paciente es sometido a varios lavados quirúrgicos secundarios a celulitis y hacen su manejo con curaciones convencionales. En el momento que ingresa a nuestro cuidado, a la IPS, pues evaluamos una herida no solamente a nivel dorsal, sino a nivel plantar, con un tamaño muy importante, tanto en longitud de largo, ancho y profundidad, con una exposición de paquete tendinoso casi del 60%, presencia de tejido desvitalizado en un 30% y un 10% de tejido de granulación. Este paciente adicionalmente presenta zonas de hiperkeratosis e hiperpigmentación, está en una fase de estancamiento y tiene un dolor en la escala visual análoga de 5/10. ¿Cuál sería en este caso los retos que nos proponemos en el cuidado de esta lesión? Pues controlar el exudado, controlar la carga bacteriana y el biofilm, tratar de controlar y evitar la reinfección o la infección en el paciente, favoreciendo un rápido desbridamiento autolítico, la granulación y la epitelización, pero sobre todo manteniendo hidratado el paquete tendinoso que está expuesto.
Adicionalmente, en la úlcera plantar, pues tenemos que hacer una protección contra la fricción y el exceso de humedad, aliviando la descarga también de esta lesión. En este caso se plantea una curación y un tratamiento para hacer un recambio cada cuarto día, haciendo protección de los tendones con apósito hidratante con alginato, una cobertura primaria con tecnología Hydrofiber, una cobertura antimicrobiana, bactericida y antibiofil, y una cobertura secundaria con apósito de espuma con tecnología Hydrofiber y silicona, no solamente para gestionar el exudado secundario, sino también para aliviar la descarga en esta úlcera de pie diabético. Vamos a ver cómo evoluciona nuestro paciente. Aquí lo vemos al día 1, lo vemos al día 40, donde ya tenemos una cobertura casi al 100% del paquete tendinoso y empezamos a ver contracción de la lesión, muy buena perfusión de los artejos y muy buena respuesta cicatrizal. Y al día 200 tenemos prácticamente en un proceso de cierre casi al 95% de la lesión con tejido de epitelización. En la úlcera plantar podemos ver la misma evolución al día 1 cuando iniciamos tratamiento, al día 40 donde hay una contracción totalmente organizada de la herida y al día 200 donde estamos en un proceso franco de cierre de la herida. Si nosotros resumimos la atención de este paciente, los resultados se vieron al día 200, pero con un total de curaciones de 35 y una frecuencia de curación cada sexto día. Continuamos con la tecnología que nos permite absorber y retener el exudado. En este caso estamos hablando de los apósitos de tecnología Hydrofiber. Nos permiten algo muy importante, que es encerrar el exudado y hacer un atrapamiento bacteriano, evitando la contaminación cruzada y evitando la maceración de bordes y de piel perilesional que nos puede llegar a ampliar el tamaño de la herida. Nos permite eliminar espacios muertos, adaptándose totalmente al relieve anatómico de la herida, donde vamos a impedir la reformación de bacterias y del biofilm, generándonos un proceso de estancamiento en esta úlcera de pie diabético. Y algo también muy importante es que el efecto que tiene la tecnología de Hydrofiber al entrar en contacto con el exudado es formar un bloque de gel que, a la par que nos permite hacer una curación en ambiente húmedo, minimiza el dolor que está asociado a los cambios del apósito. Aquí vemos pues una lesión plantar en un pie diabético que está con una presencia clara de tejido de biofilm en una fase de estancamiento, y cómo posicionamos la tecnología para hacer el cubrimiento de esta lesión, protegiendo bordes y piel perilesional de la maceración. Una de las cosas importantes que tiene la tecnología Hydrofiber es la capacidad antimicrobiana bactericida, que es de liberación sostenida hasta el día 14 con una acción antimicrobiana bactericida. Es importante tener en cuenta que las úlceras de pie diabético hacen parte de ese paquete de heridas crónicas complejas y finalmente son un reto para nosotros como profesionales de la salud y nos plantean una batalla que realmente vale la pena luchar. El biofilm está presente al menos en el 78% de las heridas crónicas y se ha demostrado que mínimo el 75% de las heridas que no cicatrizaban habían confirmado la presencia del biofilm. En este momento, dentro de los retos que se nos plantean como profesionales de la salud, está elegir un apósito antimicrobiano ideal que sea capaz de interrumpir, de romper, de destruir y de impedir la reformación del biofilm, que tenga una acción antimicrobiana segura y eficaz, que nos permita absorber el exudado, evitando el daño de los bordes y de la piel perilesional, pero que a la vez nos mantenga un ambiente húmedo, que nos permita hacer un atrapamiento de bacterias y una limpieza total de la herida, y que nos permita hacer y promover a través del ambiente húmedo un desbridamiento autolítico totalmente atraumático para el paciente. En esta imagen del video vamos a poder ver cómo funcionaría un apósito ideal en
Muy bien, continuando con los apósitos y esta familia grande de la tecnología Hydrofiber con plata iónica en 1.2% y sin plata, encontramos toda la línea de apósitos de espuma. Una de las cosas más importantes que tenemos que abordar y enfrentar en las úlceras de pie diabético es el alivio de la descarga y el control y la gestión del exudado. En este caso, la tecnología y los apósitos de espuma con tecnología de Hydrofiber nos permiten a nosotros no solamente absorber el exceso de fluidos, sino que también nos permite hacer un manejo amigable gracias a la conformabilidad que tiene este apósito y al alivio de la descarga que podemos hacer garantizando una gestión adecuada del exudado. Aquí en las imágenes podemos ver claramente cómo se puede posicionar el apósito dando una gran comodidad al paciente en el caso del control del exudado. En esta misma línea de las espumas encontramos el apósito impermeable de espuma ligera con capa adhesiva de silicona perforada que nos permite proteger las zonas que están en riesgo de lesión o de fricción permanente, gracias a que esta capa de espuma delgada con silicona totalmente adhesiva nos permite hacer un cuidado básico, sobre todo en esas heridas que tienen exudado bajo a nulo pero que están en riesgo de lesiones por presión. Vemos claramente el posicionamiento en cada una de las imágenes. Vamos a ver otro caso, es el caso de cuidado de una úlcera de pie diabético en un paciente de 60 años, un paciente que tuvo antecedentes de osteomielitis, múltiples lavados quirúrgicos, se decide colocar terapia de presión negativa, portable, descartable, con tecnología Hydrofiber y con película antimicrobiana antibiofil. En este caso, esta es la imagen que nosotros tenemos y vemos claramente cómo a través del tiempo y de un tiempo muy rápido se ve la clara evolución del paciente, algo que nos permite a nosotros esta tecnología de terapia de presión negativa portable y descartable a través de apósitos de tecnología Hydrofiber y de una bomba que nos permite transferir al lecho de la herida 80 milímetros de presión negativa totalmente constante, con una garantía de mantener a través del tiempo un sistema durante 30 días con unos resultados costo efectivos visibles en la evolución del paciente. Vemos cómo al día 38 prácticamente estamos en una contracción del tamaño de la úlcera de pie diabético casi al 95%, en este caso donde se suspende ya esta tecnología para hacer un cierre dinámico ya de la fase de epitelización y terminar el proceso de cicatrización de esta lesión. Como conclusiones, es importante destacar que el tratamiento de las úlceras de pie diabético a través de soluciones avanzadas en heridas son una alternativa que permiten un abordaje dinámico dentro de este proceso de cicatrización en las diferentes etapas en las que podamos encontrar a uno de nuestros pacientes. Y es muy importante para nosotros como profesionales de la salud garantizar una adecuada indicación, pero una provisión continua de los servicios que realmente requiere nuestro paciente para un tratamiento adecuado de su lesión, incluida la incorporación de mejoras permanentes y de nuevas tecnologías que están disponibles en el mercado. Es relevante que siempre como profesionales de la salud realicemos un análisis de las indicaciones de los diferentes apósitos de tecnología avanzada según el tipo de úlcera y tejidos a tratar, para dar respuesta a la necesidad puntual de la úlcera de pie diabético que nos está planteando a nosotros el paciente como profesionales de la salud. Los resultados en la disminución de costos frente a la efectividad en el manejo de las úlceras de pie diabético es significativo, se genera un impacto favorable, no solamente en disminución de tiempos de hospitalización, de riesgos de infección, de complicaciones asociadas, sino también en disminución de costos por atención, costos de médico, de enfermería, disminución en la frecuencia de las curaciones. Es así como el manejo integral de las úlceras de pie diabético se traduce en comodidad para el paciente y sus familiares, así como el derecho a llevar un proceso de salud y enfermedad con dignidad. Muchas gracias por su atención. Les comparto mi correo electrónico y mi celular. Gracias. Feliz día. Muchas gracias a todos los conferencistas, en especial a la doctora Zavala, quien es la presidenta de ANSICHAC. Este gran evento, el Congreso Internacional Virtual 2021 ANSICHAC, que va a estar desde el 20 al 25 de septiembre. Por favor, inscríbase en www.congresoansichac.com.mx.
Los invitamos. Es una gran invitación. Y le doy la bienvenida ahora sí a nuestras ponentes del día de hoy. Doctora Yamile, ¿cómo le pareció? Excelente, como siempre, un ramillete de academia. Jefe Moisés, bienvenido. Doctora Marta, bienvenida. Jefe Gloria, bienvenidos. Les agradecemos que compartan con nosotros este simposio de preguntas y respuestas. David, muy buenos días, ¿cómo me les va? Moisés, ¿puedes encender tu cámara, por favor? No me deja abrir, si me lo permiten allá, por favor. Deme un minuto entonces, ahí sé que hay un problema técnico. Martica, ¿cómo va México? ¿Cómo va el Congreso? Hola, muy bien, todo bien, muchísimas gracias y gracias por el apoyo y hacer esta sinergia con AMSICAC y este Summit Edu Sense para hacer promoción de nuestro evento. Muchísimas gracias, todo muy bien acá en México. Ah, Qué bueno, doctora Virviescas, ¿cómo va todo? Gloria, creo que está en la costa o está en Bogotá. En Barranquilla, doctora, aquí En con un Curramba calor la sabroso. Bella. Claro que sí, con ganas de trabajar en el carnaval el próximo año. Muy bien, gracias a Dios y aquí luchando día a día por nuestros pacientes. Bueno, muy bien, para la doctora Zavala y para los que no nos están de otras partes que no saben cómo se trabaja en un carnaval, la doctora Virviescas ahora nos puede decir cómo es que pertenece uno a una de las comparsas. Moisés, nos indican que posiblemente no tienes cámara. Sí, claro que sí, por supuesto. Espera, intento comunicar. Actívala por favor dentro de tu Zoom, porque es que hay veces hay que activarla para que Porque aparezca. acá ya está todo para que pueda salir tu imagen. ¿Qué tal si empezamos mientras, porque Moisés nos está escuchando bien, Sí. pero pues le hace falta es el tema de conexión de su cámara mientras arreglamos para no darnos espera. Doctora, ¿preguntas? Como todos son expertos en el tema de las heridas y han habido muchísimas preguntas, más bien vamos a hacer las preguntas abiertas y el que quiera va contestando y el otro va complementando sin ningún inconveniente si les parece bien. Entonces, Claro. Perfecto. Durante los 3 días hemos visto la importancia de clasificar las heridas del paciente. Pero ¿y qué hay de la reclasificación? ¿Quién empieza? Bueno, si quieren yo. Hágale, Glorita. Perfecto, muy bien, muy bien. Es claro y lo vimos a través de las conferencias igual del día de hoy que la valoración y la clasificación es importante, ¿verdad? Porque eso nos permite a nosotros comprender ese proceso dinámico que tiene la evolución de un proceso de cicatrización en la herida. ¿Por qué es importante reevaluar y reclasificar? Porque nos va a permitir entender el entorno dinámico, saber y evaluar qué tan efectiva ha sido la terapia que hemos instaurado en un inicio, pero tener unos tiempos de reclasificación y de reevaluación permitiendo que las tecnologías o el tratamiento que hemos instaurado pueda ejercer un efecto. Estamos hablando que una reclasificación debería hacerse a las 2 semanas o al mes para poder tomar decisiones de cambio en la tecnología si en un momento dado la respuesta no es lo que nosotros estamos esperando cuando al inicio instauramos el tratamiento. Entonces, reclasificar va a tener un impacto primero en la evolución dinámica de la herida hacia la cicatrización y también va a tener un efecto en el costo del tratamiento. La tendencia es que en la medida que yo vaya evolucionando favorablemente en la cicatrización, tengo que disminuir también los costos y el uso de insumos en la atención del paciente, generando un impacto doblemente, costo-efectivo. Perfecto. ¿Alguien más, Moisés o la doctora Zavala? Yo lo que podría agregar a lo que ya comentó la colega es que algo que tenemos que tener siempre en cuenta es que las heridas son dinámicas, que nunca vas a tener las mismas características a lo largo de todo el proceso de curación de la herida. Entonces, si entendemos esto y lo tenemos siempre en cuenta, que son heridas dinámicas y que van cambiando conforme van evolucionando, esto hay que tenerlo en cuenta porque es parte de lo que comentó hace un momento la compañera. Debemos de estarlas reevaluando y reclasificando. Y sobre todo, si ya le dimos un periodo de 3 a 4 semanas y vemos que la evolución no es favorable o en lugar de ser favorable va hacia atrás la herida, es una evolución desfavorable, entonces tenemos que replantearnos el plan de tratamiento que hemos hecho, porque si la herida no evoluciona favorablemente quiere decir que algo de
el planteamiento del problema o de la causa que tiene la lesión no está correcto, y entonces si no tengo un diagnóstico acertado, no voy a tener un plan de tratamiento adecuado para la herida. Y por supuesto, al ser un proceso dinámico, a lo largo de toda la evolución de curación o de cicatrización de la lesión, debemos de estarlas reevaluando y recalificando. Sí, totalmente de acuerdo. Pido excusas porque algo pasó con mi cámara, pero efectivamente hay que estar reevaluando continuamente. No nos podemos quedar en una sola tratamiento, pues porque es dinámico, es cambiante. Recordemos lo que hablábamos en la conferencia: si el paciente está manejando hipertensión, si está olvidando tomarse su medicamento, pues entonces se va a estar estacionando. Entonces, en este caso, para mí la respuesta básicamente no se trata de la escala, sino se trata es de individualizar cada paciente. Totalmente de acuerdo, Moisés. ¿Qué opinión les merece ordenar terapia física en pacientes con úlcera en miembro inferior? Siempre que sea posible hay que tratar de... ¿Sí? ¿Puedo hablar? ¿Nos escuchas? Claro, Marta, adelante. Perfecto, gracias. Sí, siempre que sea posible, y sobre todo en extremidades, no solamente en miembro inferior, porque en algunas ocasiones tenemos heridas en miembro superior, hay que apoyarse en medicina física y rehabilitación. El darles terapia a estos pacientes es súper importante, y siempre algo que me gusta mucho mencionar cuando me invitan a participar es que debemos de tener siempre en cuenta que las heridas deben de cicatrizar desde el punto de vista anatómico, funcional, muy importante, y además estético, porque son pacientes que debemos de tratar de incorporar a sus actividades cotidianas, a su vida diaria, lo más pronto posible. Y siempre que sea posible, hay que hacerlo apoyados con medicina física y rehabilitación para que el paciente no pierda la funcionalidad de la extremidad. Sí, al respecto yo quiero aportar, mi doctora Zavala, y estoy totalmente de acuerdo en la técnica que yo utilizo. Si recuerdan y vieron las fotos, yo siempre permito, cuando por ejemplo coloco la bota de una, al contrario de otros de mis colegas que he visto que la colocan multicapas y no permiten que haya el movimiento como tal de la extremidad. Yo soy partícipe de que inmediatamente el paciente pueda empezar a hacer su movilidad, que la haga. Obviamente en el caso del pie diabético pues estamos hablando de mantener unas buenas medidas de protección y de evitar la presión como tal, pero no la rehabilitación, y es que lo estamos viviendo. Un ejemplo, vamos a hablar de un paciente de ortopedia que lo operan inmediatamente, en el caso del reemplazo total de rodilla le empiezan a hacer su movilización con máquinas especiales. En el caso de nosotros de las heridas, yo pienso que siempre debemos estimular porque el paciente logre la mejor recuperación y al menor tiempo posible. Recordemos, y si mal no recuerda, cuando yo estudiaba en mis principios, hablábamos de que por cada día que se pierde el movimiento de la extremidad son 3 días más. Si lleva un mes el paciente enquilosado, que no mueve su piernita, pues son 3 meses de pérdida. Y si estamos hablando de que el tratamiento es cuidado integral, tratando siempre de que el paciente recupere su vida útil en lo más pronto posible, pues debemos hacerle la movilidad lo más inmediatamente posible. Y también precisamente, y complementando lo que la doctora Marta y mi colega Moisés dicen, dentro de este tratamiento integral en las lesiones de piel de los pacientes hay conceptos que son muy importantes. Uno, cambiar ese concepto de cronicidad a posibilidad de curar, es decir, el concepto de crónico siempre enmarca en la mente del paciente una imposibilidad de curar, y el acercarlos e integrarlos dentro de este tratamiento complejo y holístico a un proceso de rehabilitación temprana es una estrategia vital, no solamente porque eso se va a transferir en mejor actitud emocional del paciente frente a su proceso de herida compleja, digámoslo así, de dificultad en el manejo de su pie, sino que va a ampliarle otras expectativas a él que le permitan adaptarse más fácilmente dentro de su condición mientras transcurre el proceso de cicatrización a una condición mucho más favorable, y lo hace más partícipe del autocuidado. Se le da un poco más de responsabilidad con esa rehabilitación temprana, y por eso, al igual que ellos, estoy totalmente de acuerdo de que debe ser una de las estrategias fundamentales dentro del tratamiento integral del paciente con herida. Muy bien. Muy bien, y también complementando un poco lo que dicen, debido a una pregunta que nos hacen acá, ¿cómo dosificar la rehabilitación? Y aquí es como lo que siempre he dicho yo, zapatero a su zapato.
Y si nosotros somos quienes estamos tratando la herida de nuestro paciente, tampoco podemos tratar la nutrición, ni tampoco podemos tratar iniciar y dosificar la rehabilitación. Para eso aquí se maneja también un grupo multidisciplinario. Lo importante es que yo, como médico o enfermero tratante, debo estar atento y remitir en el caso que el paciente lo requiera y nuevamente que retorne a nuestro servicio. Pero no podemos ser los toderos, los únicos dueños y señores del paciente, sino manejarnos como un entorno. Muy bien, la siguiente pregunta, bueno, es un comentario y una pregunta al mismo tiempo. Dice, difiero en cuanto al término herida no curable, ya que no he encontrado una herida no curable, sino mal diagnosticada o tratada. Me imagino que lo que hace referencia fue cuando Marta comentó el artículo del doctor Gary Sibbald sobre Wound Bed Management, sobre la clasificación que él hace. De pronto, no sé si Marta pudieras ampliarle un poquito ese concepto a la doctora que nos envía este comentario. Claro que sí. Primero que nada, me parece que fue en la presentación de Moisés, en el artículo que presentó, pero el hecho de que no haya llegado un paciente con una herida no curable a tu consulta no quiere decir que no existan, porque existen pacientes que les tenemos que dar únicamente cuidados paliativos. Por ejemplo, un paciente postrado en una cama con una úlcera por presión, que cuando la vas a evaluar, el paciente tiene osteomielitis en hueso, pero el paciente tiene 90 años, es un paciente cardíaco, es un paciente prácticamente terminal. Entonces, esos pacientes tú sabes que no van a curar y lo único que necesitamos es darles cuidados paliativos, es decir, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Si no te han llegado, a lo mejor es cuestión de tiempo, porque esos pacientes existen. Afortunadamente no es un porcentaje muy alto, por eso a lo mejor no te han llegado aún, pero sí los podemos llegar a encontrar. Son pacientes terminales a los que no podemos hacer nada más allá de ofrecerles una mejor calidad de vida para que el paciente pueda salir adelante. Es decir, este paciente que comentaba hace un momento, lo que hacemos con este paciente es, bueno, se hace la evaluación y se le dan cuidados paliativos. A lo mejor él no puede entrar a un tratamiento quirúrgico, que sería lo ideal para ese paciente, pero si tiene osteomielitis, enfermedad cardíaca, un carcinoma y todo lo que se te pueda ocurrir, diabetes, hipertensión, entonces es muy complicado que el paciente tenga un tratamiento de curación. Entonces a esos pacientes a lo mejor le pones un apósito con carbón activado para controlar adecuadamente el dolor, que la familia se pueda incorporar o entrar a la habitación del paciente, porque desafortunadamente a mí los casos que me han tocado han sido casos muy tristes, en donde son pacientes que tienen aislados en una recámara, nadie se les quiere acercar por el mal olor, y si tú le ayudas a tener una mejor calidad de vida a estos pacientes, logras que la familia se acerque, que el paciente se pueda despedir y tenga un final, por decirlo así, un poquito más agradable, porque mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Entonces, quizá es cuestión de tiempo, también depende de cuánto tiempo tengas en este mundo del cuidado de las heridas y qué tipos de paciente es el que ves, en qué si te encuentras en institución o en medio privado, porque todo eso es un factor que debemos de tomar en cuenta. Sí, de acuerdo, doctora Zavala. Todos tenemos derecho a morir dignamente. Así es. Perdón, Sigue, Moisés. Sí, yo trabajé por más de 20 años en el Instituto Nacional de Cancerología y créanme que sí hay heridas no curables, por supuesto, esos escamocelulares en el rostro, bueno, y en otras partes. Yo, por respeto al público, pude haber mostrado heridas no curables, pero no, realmente en el rostro, por ejemplo, son unas heridas que uno se queda totalmente sorprendido y no son curables, son netamente paliativas. Lo que uno trata básicamente es evitar la infección, mejorarle las condiciones, mejorarle un poquitico su apariencia física, que el paciente esté protegido para poder tener una visita adecuada. Recuerdo que en esa época incluso tapábamos los espejos de las habitaciones del paciente para que no se mirara, porque estos tipos de tumores, esas heridas, desfiguran totalmente el rostro. Entonces también ahí sí diferiríamos con la pregunta, porque sí existen heridas no curables, y el ejemplo que dio la doctora Zavala está perfecto también. Un paciente terminal con una úlcera por presión sacra obviamente no va a ser curativa. Claro, y también otra cosa que hay que tomar en cuenta son las condiciones socioeconómicas. Por lo menos, no sé, en mi país existe una población que no tiene acceso a seguridad social, entonces es muy complicado. Y en algunas ocasiones lo que terminamos haciendo es regalando nuestro trabajo,
no cobrándole al paciente o consiguiendo material para poderle dar al paciente, porque son casos, la verdad, muy tristes, son casos bastante complicados. Las heridas de este tipo, por supuesto que existen, y generalmente son pacientes terminales, pacientes que sabes que son unos cuantos meses de vida y que van a fallecer, y lo único que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida. Entonces, quizá es cuestión de tiempo para la colega que hizo el comentario, y que tarde o temprano, si te dedicas a este mundo de las heridas, te van a llegar, no hay manera de que te escapes de tener un paciente de este tipo. Entonces, tener las antenas paradas nada más. Hay otra cosa importante, y dándole simplemente un tip de culminación al comentario, y es que tenemos dos enfoques importantes. Uno que es esa herida en ese paciente que ya lo tenemos como paliativo y que le queremos dar calidad de vida, y otra cosa es el concepto como lo abordamos con el paciente. Les pongo un caso puntual de una experiencia mía, un paciente de 56 años, con 2 años y medio de evolución de una úlcera neuropática, que a él siempre le habían vendido la idea de su patología crónica, y él en su interior había asociado la cronicidad con imposibilidad de curar. Muchas veces el lenguaje que manejemos con el paciente y cómo lo acerquemos a este proceso de curación, ya sea de tratamiento, rehabilitación o una fase paliativa, va a tener un impacto importante en el paciente. Poderle explicar al paciente que su cronicidad es más en el proceso de la enfermedad, pero que la herida como tal, el concepto de herida crónica no significa que sea una herida imposible de curar. Hay momentos de mostrarlo, porque este paciente, por ejemplo, era un caso muy puntual que tenía demandado a su aseguradora con tutelas, con todo lo que quería, porque él estaba enfrascado en que su herida era imposible de curar, pero no le habían vendido la idea claramente de que sí había posibilidad de curar una úlcera neuropática que tenía 2 años y medio de evolución y que salió en 4 meses de evolución. Entonces, miren ustedes que es la forma como también tiene el impacto psicológico y emocional en el paciente, en el momento como yo, como profesional de la salud, le vendo la opción de tratamiento que va a tener de acuerdo a su condición clínica. Nos acabas de responder una pregunta que te acababan de dirigir a ti directamente, ¿cierto, Carmen Elena? Ahí quedó resuelta tu pregunta. Juan. ¿Cuál es el manejo de las lesiones con ampollas? ¿Quién quiere empezar? Perfecto, yo empezaría. Lesiones con ampollas hay múltiples, ¿no? No solamente nos podríamos enfocar en lesiones iniciales de pie diabético, sino en múltiples. Veo que están hablando de múltiples heridas y podemos tener, digamos que, múltiples presentaciones. Pueden ser en etapas básicas de lesiones por presión en una categoría 2, donde en el pie, si yo me voy a centrar en eso, simplemente por roce o por fricción o por características propias del calzado se deben dar. Hay varias escuelas, digámoslo así, que tienen 2 opciones de tratamiento. Una que es la conservación de la ampolla, dependiendo el diámetro que tenga la misma, hablando de que ampollas menores de 2 centímetros de diámetro se deben conservar y esperar que ellas se resuelvan de una manera de absorción sencilla y tranquila, y otras que hablan que mayores de 2 centímetros debieran desintegrarse totalmente, porque se convierten en un foco de infección para el lecho de la herida, y es mejor destecharla y poder avanzar para enfrentarlos directamente a qué tenemos en el lecho de la herida. Dependiendo, yo digo que va a depender de muchas condiciones propias del mismo paciente y de la extensión de la lesión, para poder tomar la decisión de destechar o de conservar una ampolla o una aflictena, ¿no? En ese caso, pues va a ir muy de la mano, no solamente con lo que las guías clínicas nos digan, sino también de la experticia del profesional que la esté tratando, y qué tanta afectación pueda llegar a tener en la misma condición completa del paciente a nivel metabólico y sistémico. Aportando a la pregunta, nosotros hicimos, yo recuerdo en la maestría una revisión, hicimos un debate al respecto, y dentro de lo último que encontramos es que sí había que drenarla, teniendo en cuenta que con los días y el paso se podía esta misma acumularse más líquido y después se volvía infecciosa. En mi experiencia, yo generalmente todas las dreno, no doy espacio. A veces lo que sí trato de conservar es esa piel para que me haga como apósito primario, pero le hago suficientemente esfacelación para que no se vuelva a rellenar, porque es que a algunas personas acostumbraban que con agujitas tratar de sacar el líquido. No, eso no se hace.
sino que al contrario, se hace una oración suficiente para que se permita drenar y no se acumule el líquido. ¿Hola? Sí, yo lo que agregaría es nuevamente el hacer diagnósticos, el hacer la evaluación general, integral del paciente, porque aquí ampolla puede ser muchas cosas, como decía Gloria hace un momento, puede ser desde un calzado que se puso un paciente con diabetes, le causó fricción y entonces tiene una ampolla. O puede ser un paciente que tiene posterior a un traumatismo, un hematoma licuado y entonces hay sufrimiento de la piel y hay presencia de ampollas en la superficie. O puede ser un paciente que tiene un absceso y ese absceso por el espacio muerto que hay abajo lo que ocasiona sufrimiento de la piel y también la presencia de ampollas. Entonces, cada una va a ser completamente diferente y, por supuesto, depende de la evaluación de las características del paciente y de las características que tengan las lesiones. Si se trata de una, también depende aquí mucho la evolución, es decir, si esto es agudo, entonces sí lo podemos hacer, pero si ya llega un paciente con una ampolla que no le hace nada y dejó que se infectara esa ampolla, entonces es complicado el tratamiento cuando ya está infectada que cuando no está infectada. Entonces, si es una ampolla de tipo agudo que fue por fricción, sí recomiendo lo que comentó hace un momento Moisés, el extraer el líquido de la ampolla y volver a recolocar esa piel porque funciona como un apósito biológico. Pero en el caso de que sea debido a un absceso o debido a infección, entonces el tratamiento es completamente diferente y el tratamiento no está centrado en el manejo de la ampolla, sino en el control adecuado del paciente y hacer una adecuada evaluación de la real lesión que presenta el paciente y por qué esas ampollas están en la superficie de la piel. Exacto, un control de la etiología. Estamos completamente de acuerdo. Muy bien, las dos últimas preguntas. ¿En tejido necrótico de origen arterial se debe desbridar? ¿Aportamos humedad? Uy, recuerdo las conferencias del día de ayer. Nos toca esperar primero revascularización, debemos iniciar primeramente por tratamiento de que la causa como tal, precisamente a nosotros nos llegan las interconsultas con esos deditos necrosados y yo digo, esperemos un momentico, que trabajen nuestros colegas para que si hay aporte nutricional, si tenemos irrigación, por supuesto que vamos a empezar a trabajar. Y también hay otro concepto, obviamente, que también debemos tener en cuenta, si es el abuelito de 85 años con esos deditos necróticos, que de pronto ya lo que vamos a hacer es reactivar un proceso infeccioso, debemos tenerlo quietico. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, cada paciente nos toca evaluarlo individualmente. ¿Tú ibas a decir algo? Marta, ¿tú ibas a decir algo? Sí, nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Lo más importante siempre va a ser la evaluación completa del paciente, de la herida y hacer el diagnóstico. Si nosotros hacemos el diagnóstico de que tenemos un paciente que está sufriendo de isquemia, la parte número 1 del tratamiento va a ser el revascularizar ese paciente, que vuelva a tener circulación en esa zona. Y una vez revascularizado el paciente, entonces sí podemos tocar la herida. Mientras no haya suficiente aporte sanguíneo hacia el lecho de la herida, lo mejor es no hacer nada en ese paciente porque en muchas ocasiones son pacientes que presentan necrosis y cuando le aportamos geles o humedad de cualquiera que sea el tipo, una colagenasa o un hidrogel o lo que sea, entonces convertimos esos pacientes en una bomba de tiempo porque entonces de ser una gangrena seca lo convertimos en una gangrena húmeda y los resultados para el paciente siempre van a ser muy malos cuando hacemos eso. Entonces lo mejor es hacer diagnósticos y si tú ya hiciste el diagnóstico de que tienes un paciente con isquemia, lo mejor es lo que dijo la doctora Yamile, trabajar en equipo, hacer esos equipos multi e interdisciplinarios y si tú ya lo detectaste, entonces lo que hay que hacer es referir a ese paciente con cirugía vascular para que le dé el tratamiento adecuado a la lesión ante la cual está. De acuerdo. Y una vez que se ha revascularizado ese paciente, entonces sí le puedes dar el tratamiento de acuerdo a tu mnemotecnia time o a lo que desees. Y ya con la adecuada circulación puedes hacer la eliminación del tejido no viable, que quizá hay que recordar que el estándar de hora de los métodos de desbridamiento es el desbridamiento de tipo quirúrgico. Entonces, la eliminación del tejido quirúrgico, el controlar adecuadamente la infección si hay, el controlar adecuadamente la humedad, todo lo que ya sabemos sobre el manejo de las heridas. Pero lo más importante siempre va a ser tener diagnósticos para tener adecuados planes de tratamiento.
De acuerdo con la doctora Marta, y mi aporte frente a esto es, y más desde mi experticia como enfermera especialista en heridas, es tener una posición totalmente conservadora frente al paciente y no ignorar hasta dónde llega el límite de nuestro tratamiento en cada una de las profesiones y entender sobre todo que tenemos múltiples especialidades para referir al paciente. En el caso mío, mi experiencia propia, el abordaje en caso de pie diabético con un signo claro de isquemia o de necrosis va a ser muy diferente al que yo podría enfrentar, por ejemplo, en un paciente con una lesión por presión necrótica en el sacro o en el trocánter, por ejemplo. Pero cuando yo ya estoy hablando de viabilidad en miembro inferior, no, totalmente tengo que tener claridad en la escala de tratamiento de ese paciente y estoy muy de acuerdo con el tratamiento que la doctora Marta propone porque es lo que nosotros seguimos dentro de nuestros protocolos de atención y es entender que no es una herida común y corriente, no es una necrosis común y corriente y no va a requerir un debridamiento de entrada, que es lo que uno normalmente haría en una herida necrótica, que es donar humedad y generar ese desprendimiento del lecho de la herida hidratando la necrosis o el tejido desvitalizado. En un miembro inferior lo que uno busca primero es saber qué tanta viabilidad vascular tengo. Si no tengo a la mano el Doppler, pues tengo que referir al paciente al diabetólogo o al vascular y la escala de atención va a ir totalmente invertida a lo que yo haría en cualquier otra herida, que es, y lo digo claramente y lo refuerzo con lo que la doctora Marta ha dicho, requiere de un tratamiento quirúrgico, de un tratamiento farmacológico, que es netamente tratamiento médico y especialista, y la tercera línea que podría ser simultáneamente sería el abordaje del desbridamiento de la herida a través de otros medios no quirúrgicos para, digamos que para garantizar la viabilidad de esa extremidad en un momento dado. Sí, sin embargo, la pregunta es bien interesante porque yo pienso que todos nos hemos visto en un momento dado a decir, ¿y qué hago con este paciente? Sí, entonces es linda la pregunta y definitivamente pues recordemos que ahora vamos a manejar los pacientes de una forma integral, entonces donde debemos acudir también a las otras especialidades. Entonces podemos estar averiguando con nuestros colegas, bueno, ¿y cómo va esa parte circulatoria? O si hay rescate, ¿cierto? Para poder nosotros empezar a trabajar. Entonces hay que ser un poquito conservadores, no de una tomar decisiones, aquí está para empezar a humedecer, porque podemos complicar el paciente. Pero agradezco a la persona que hizo la pregunta porque realmente esto le permite a todos los audientes tener esa reflexión de decir, sí, claro, de pronto a veces yo he sido muy acelerado y se me puede estar complicando el paciente, incluso ocasionarle mayor dolor porque de pronto no le estaba incomodando y yo creo que todos hemos tenido ese tipo de pacientes. No, eso se me necrosó hace como 6 meses y no me pasa nada y uno dice, bueno, me meto yo a hacerle y después termino yo más complicado. Muy bien. Agradecerles enormemente a Moisés, a la doctora Marta Zavala y a la enfermera Gloria Virviescas por estas exposiciones, estas ponencias tan bonitas que hemos tenido y por este tiempo, hoy domingo, día de descanso, doctora Zavala en México debería estar, no sé, en el antro. No, todavía no. Saliendo del antro. Saliendo del antro. No. Almorzando. En el desayuno. Y la enfermera Virviescas debería estarse comiendo una butifarra ya. Claro, y Moisés comiendo. O en la playa. Y Moisés en bicicleta. Porque hoy no fue. No, yo estaría regresando de mi bici. Exacto. De su bici, sí, Moisés debería estar regresando. Mil gracias a los tres. Muchas gracias por sus ponencias. Gracias por estar compartiendo con nosotros hoy domingo. Y bueno, doctora. Y gracias aquí dicen Gloria en el malecón. Y de verdad, gracias a todos los asistentes por sus preguntas. Tuvimos muchísimas, pero debido al tiempo hemos tenido pues que tomar las que más se repetían para poderlas compartir en este panel. De todas formas, las preguntas van quedando en un banco de preguntas para que se vayan desarrollando en lo que nos queda del evento. Así que ya lo saben, estamos apenas a la mitad del último día, todavía tenemos 3 simposios más a desarrollar. Vamos a un break para ver unos comerciales de la industria farmacéutica, de nuestros principales patrocinadores. Pero antes de eso, gracias por estar aquí. Gracias a Combatec por su participación, gracias a Metrition, gracias a Merck, gracias a Globaltech, gracias a Cardinal Health, gracias a Diabetrix, gracias a Essity, gracias a Grossman y Humas Pharmaceutical, gracias a L'Oreal con su marca CeraVe y gracias a Praxis Pharmaceutical. Sin ustedes esto no hubiera sido posible.
No se vayan, los dejamos con unos cortinillas comerciales y nos vemos en 5 minutos. No se muevan, seguimos en Sumi.